Hola a todos, mi nombre es Gerardo Mendoza y estamos nuevamente en un video de JProf. El día de hoy vamos a ver lo que son repartos proporcionales para el grado séptimo. Bueno, los repartos proporcionales se especifican más que todo en repartir una cantidad en partes que sean directa o inversamente proporcionales, es decir, un reparto es repartir un número n, una cantidad, en partes directamente proporcionales, o sea dichamente directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Miramos este caso que para cuando son directamente proporcionales a los números A, B y C es encontrar tres números X, Y, Z que cumplan con la siguiente condición. ¿Qué? Que la razón entre cada uno de ellos sea igual, es decir, que exista una proporción entre las razones de los números a los cuales van a ser directamente proporcionales y los números que uno va a encontrar de reparto proporcional de esa cantidad n, es decir, es como si uno tuviera una cantidad n, va a encontrar tres números o dos dependiendo cuántos nos pidan, va a encontrar tal que la suma de esas cantidades sea esta cantidad n y la razón entre cada una de ellas sea igual, es decir, que exista una proporcionalidad. Ahora, en caso en cual todo es positivo, es decir, cuando es inversamente proporcional, repartir una cantidad n en partes inversamente proporcionales a las cantidades a, b y c es encontrar tres números que cumplan con la condición de que, en este caso, lo escribimos de esta forma, pero realmente ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que cumpla con la condición de que el producto de cada variable x, es decir, de x por a, sea igual a y por b y sea igual a z por c. Aquí lo escriben de esta forma para que se mantenga como una razón, pero nosotros lo podemos decir que cumpla con la multiplicación de cada una y sea igual. Y además de eso tiene que cumplir que la suma tiene que ser igual a esa cantidad n. Demos un ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo. Nos dice, para pintar una casa se contrató a Milena y a Jorge. En este caso únicamente tenemos a dos participantes. Entonces, se les pagó el total de 1.200.000. Milena trabajó 2 días y Jorge trabajó 3 días. ¿Cómo deben repartirse el pago recibido? ¿Qué pasa? Que como Milena trabajó 2 días y Jorge trabajó 3, ellos tienen que repartírselo dependiendo de la cantidad de días que hayan trabajado. ¿Qué pasa? Que si una persona trabajó más días, esa persona tendría que recibir más dinero. Por lo tanto, lo que quiere decir es que este reparto proporcional de esta cantidad, de este 1.200.000, tiene que ser ¿qué? Inversamente proporcional. Directamente proporcional en partes que cumplan con esa condición, o sea, es decir, con partes que sean directamente proporcionales. Entonces, si Milena trabajó 2 días y Jorge trabajó 3 días, juntando lo que ellos trabajaron, ¿qué pasaría? Que el total de días trabajados serían 5. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que 5 días trabajados, como son directamente proporcionales, entonces 5 días trabajados son ¿a qué? Son a 1.200.000. Entonces nos dicen 3 días trabajados serían a cuánto y 2 días trabajados serían a cuánto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como se mantiene una razón entre la cantidad de días y, es decir, todo el tiempo total trabajado y este 1.200.000, entonces podemos aplicar regla de 3
¿Para qué? Para encontrar la variable X y la variable Y. Entonces, el pago de cada trabajador debe ser proporcional a la cantidad de días, es decir, debe ser directamente proporcional. Ahora, organicemos la información de la tabla, de esta tabla 2, como lo podemos observar, y planteemos las proporciones correspondientes, es decir, planteamos el total de pago con el total de días con respecto a ¿qué? A el pago de Jorge con respecto a la cantidad de días que trabajó Jorge. Y el total de horas trabajadas con respecto al total de pago y con la cantidad de días que trabajó Milena y el pago que recibirá Milena. Entonces, como son directamente proporcionales, entonces 5 es a 1.200.000 como 2 es a X, que es esta que tenemos aquí. Si aplicamos regla de 3, simplemente multiplicamos en cruz, pasamos a dividir lo que esté multiplicando a la X, es decir, multiplicar en cruz nos quedará 2 por 1.200.000 y el 5 pasaría a dividir, es decir, 2 por 1.200.000 y el 5 pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que Milena recibirá 480.000. ¿Qué sucede? Que el valor que nos falta por encontrar lo podemos calcular de dos formas. ¿Cuál es la primera forma? La primera forma es restarle a la cantidad total, restarle lo que nos hace falta. Es decir, ¿cuánto nos hace falta para llegar a 1.200.000 si tenemos 480? Entonces sería 1.200.000 menos 480. O sea, como nada más tenemos dos participantes, sería y X más Y es 1.200.000. Si ya tenemos uno de los dos, el otro lo podemos calcular con la resta del total menos el valor que ya tenemos, es decir, 1.200.000 menos 480, y eso nos da 720.000. La otra forma de encontrarlo es aplicando lo mismo que se aplica para encontrar el valor de Y. En este caso, 5 es a 1.200.000 como 3 es a Y. Entonces, Y es igual a 1.200.000 por 3 sobre 5. Y eso nos da que 720.000 pesos. Entonces, Jorge recibirá 720.000. Ahora, para verificar la respuesta, uno simplemente aplica la suma. Nos dice que la suma entre 480 más, en este caso se equivocaron, aquí un 2, más 720 sería un total de 1.200.000. Ahora, como ya vimos, cuando son inversamente proporcionales, hagamos un ejemplo. Entonces nos dice, un abuelo debe decidir repartir 555.000 pesos entre sus nietos, pero en vez de darles un tercio a cada uno, prefiere hacerlo de forma inversamente proporcional a la edad de cada nieto, cuyas edades son 7, 14 y 21 años. ¿Cuánto dinero recibirá cada uno de ellos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, si lo hacemos por la razón que dice acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que uno entre la edad de cada uno de ellos, es decir, uno entre 7, uno entre 14 y uno entre 21, ¿a qué sería igual? Como lo podemos ver aquí, será igual a la suma de las edades de ellos. ¿Cuánto será la suma de las edades de ellos? La suma de las edades de ellos sería 42. Ahora, ¿qué nos hace referencia a esto aquí? Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que en este caso tenemos que sumar cada uno de esas inversas, es decir, tenemos que sumar 1 entre 7 más 1 entre 14 más 1 entre 21, y eso nos tiene que dar 11 sobre 42.
Si lo verificamos, nos quedará de la siguiente forma. Verifiquémoslo, nos tendríamos 1 entre 7 más 1 entre 14 más 1 entre 21. Busquemos el MCM de esos números, y en este caso 7 es divisible entre 4, es decir, busquemos los factores. Para buscar los factores simplemente escribimos los denominadores 7, 14 y el otro que sería 21. Buscamos mitad 4, mitad de 14, 7. Tercera de 21 sería 7. Y séptima en este caso aquí quedaría para todas, quedaría 1. Como ya hemos llegado a todos 1, simplemente el MCM será la multiplicación de estos números. 2 por 3, 6, por 7, 42. Ahora, en el denominador tendría que ir, es igual, el denominador va a 42 y arriba va la suma del cociente de cada uno de ellos, es decir, 7 entre 42, eso sería un total de 6, y 6 por 1, 6, más 42 entre 14, y eso es 3, 3 por 2, 3 por 1, más, y ahora sería 21, 42 entre 21, que eso sería 2, y 2 por 1, 2. Sumamos, nos quedaría que eso es igual, nos quedaría que eso es igual entre el cociente entre quién, 6 más 3, 9, más 2, 11, sobre 42. Y ese sería que esta sería una nueva razón, es decir, la razón total. Y uno simplemente lo que hace ahora en este caso es que ubica esa razón total que hemos obtenido aquí. Luego aplica regla de 3. Al aplicar la regla de 3, lo único que hace uno es que simplemente tiene que saber que la multiplicación ahora, para este caso, la multiplicación o el cociente, más bien la razón que hay entre este y este, tiene que ser igual a la razón que hay entre z y 1 sobre 21, es igual a la razón que hay entre y un 14avo, y es la misma razón que hay entre x y 1 sobre 7. Entonces, ¿qué hace uno aquí? Aplica regla de 3 para la razón entre cada uno de ellos para encontrar el valor de x, y y z. Es decir, x sobre un séptimo es igual a
55.000 sobre 1142. Que es lo que tenemos aquí, y aquí ahora encontramos el valor de x. Simplemente multiplicamos en cruz, es decir, 1 sobre 7 por 500, y dividimos entre un 11 sobre 42. Ahora, esto aquí multiplicamos, nos queda 55.000 entre 7. Aplicamos la ley de la orejita, nos quedaría 55.000 por 42.000 entre 7 por 11. Y ahí la multiplicación que nos dé la simplificamos y nos da que eso es 30. Ahora, de la misma forma calculamos el valor de y, es decir, y entre 1 sobre 14 es igual a ¿qué? A 55.000 sobre 11 sobre 42. Ahora, lo que nos dé, aplicamos nuevamente regla de 3, encontramos el valor de y, calculamos la multiplicación. Entonces, así vamos a saber que el primero, al menor le van a dar 30.000, al mediano le van a dar 15.000, y para encontrar la última, siempre que tengamos una cantidad definida, es decir, 3, 2, cuando encontremos la cantidad mínima, cuando encontramos la cantidad, es decir, y nos falte uno, el otro lo podemos calcular por medio de la resta, que en este caso sería 55.000 menos 30.000 menos 15.000, y eso nos daría 10.000. O simplemente lo calculamos como se calculan las demás. Y así calculamos los repartos proporcionales. ¿Para qué? Para los 55.000 que el abuelo decide repartir aquí entre sus nietos. Luego, miremos unos pequeños ejemplos y hagamos unos ejercicios de repartos proporcionales. Bueno, 3 amigos obtienen un premio de 3.240.000. ¿Cuánto debe repartírselo proporcionalmente si uno de ellos puso 11.000, el otro 9.000 y el tercero 16.000? ¿Qué estamos viendo aquí? Que en este caso tienen que repartírselo de manera proporcional, de la manera directamente proporcional. Entonces la proporción para cada uno de ellos, en este caso, sería de ¿cuánto? Para el primero, tiene un aporte de 11.000, para el segundo un aporte de 9.000 y para el tercero un aporte de 16.000. Y eso quedaría como el cociente
para la razón sería el cociente entre ¿qué? Para la proporción, el cociente entre el valor recibido, es decir, pongamos aquí un A sobre 11.000, aquí un B sobre 9.000 y aquí un C sobre 16.000, es decir, para que se mantenga el cociente. Luego, posterior a eso, calculamos que los valores recibidos de tal forma que calculemos que la proporción que le corresponde a cada uno. Entonces, calculemos primero que todo la primera parte. Entonces, para calcular la primera parte decimos que 1.320.000 es el total Ahora, ¿cuál será la proporcionalidad de este total? Miremos ahora también que la suma de la cantidad que ellos van a recibir, es decir, ¿cuánto sería la suma de que ellos van a recibir? Sería un total de 36.000 fue el aporte de ellos. 36.000 es el total de su aporte. Luego de esto, como ya sabemos que 36.000 es el total del aporte, entonces miramos que existe una razón entre ¿quién? Entre 36.000 y 1.320.000, o calculémoslo de modo al revés, es decir, 1.320.000 entre 36.000 es igual a ¿qué? Es igual a lo que va a recibir, pongámosle aquí un X, el primero sobre su aporte, que cuánto sería su aporte. Su aporte fue, miremos aquí, y podemos ver que su aporte es de 11.000. Perdón, aquí serían 3.240.000. Ahora, el aporte de este fue de 11.000 y esto es igual ¿a qué? A la razón entre lo que va a recibir el segundo, que lo llamamos como y su aporte, que fue de 9.000. Y esto es igual también a la su vez entre lo que va a recibir el tercero, denominémoslo como un Z, y su aporte, que en este caso fue 16.000. Ahora, para calcular esto que hacemos, simplemente aplicamos regla de 3 para la igualación entre estos, para la igualación entre este con esta razón y esta con esta razón. Es decir, calculamos regla de 3 para ¿quién? Para 3.240.000 sobre 336.000. Decimos que esto es igual a ¿quién? A X entre 11.000. Y de aquí calculamos
la regla de 3, es decir, entonces nos queda que el valor de x es igual a ¿quién? Es igual al cociente entre la multiplicación de 3.240.000 multiplicado con 11.000 y lo que nos dé esa multiplicación lo dividimos entre 36.000. Ahora, determinemos cuánto da esa multiplicación. Es decir, 3.240.000 por 11.000. Y eso que nos da lo dividimos entre 36.000. Y eso nos da un total de 990.000. Es decir que x tiene un valor de 990.000. Ahora, como ya sabemos cuánto vale x, este sería nuestro valor de x. Ahora calculemos para y. Simplemente, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, de la misma forma, 3.240.000 entre 36.000 y calculamos la razón que hay entre quién, entre y su aporte, que fue de cuánto, fue de 9.000, y de esta forma calculamos el valor de esa y nos queda que y en este caso va a ser igual al cociente entre 3.240.000 multiplicado con 9.000 y lo que nos den lo dividimos entre 3.600. Ahora nos va a quedar que el valor de y va a ser igual a ¿cuánto? Sería para el valor de y sería un valor de 810.000. Ahora, si ya tenemos cuánto es el valor de x y el valor de y, podemos calcular el valor de z por medio de una resta. Es decir, por medio de la resta, 3.240.000 menos 990.000 menos, es decir, menos, le restamos ¿qué? Lo que tiene x y le restamos lo que tiene y. Y eso nos daría un total de 1.440.000. Es decir que, como esta resta es 1.440.000, ese sería ¿quién? El valor de z.
Lo podemos calcular de esa forma y también lo podemos calcular ¿de qué forma? De la misma forma como calculamos los demás, es decir, la razón entre 3.240.000 y ¿quién? Y 36.000 con la razón que hay entre valor de z y 16.000. Ahora nos quedaría que el valor de z nos queda que z es igual a la multiplicación de 3.240.000 multiplicado con 16.000, lo que nos dan lo dividimos entre 36.000. Y lo que nos da efectivamente es que z es igual a 1.440.000. Y ese sería el valor que recibirá quien aportó 11.000. Este será el valor de quien aportó 9.000 y este será el valor recibido de quien aportó 16.000. Como podemos ver, es directamente proporcional, ya que quien aportó más recibe más, quien aportó más recibe más y quien aportó menos recibe menos. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga, cuídense y denle like a este video, compártalo. Cualquier duda o pregunta me lo dejan en los comentarios.